Cordial saludo para todos. Esta presentación trata acerca del curso denominado Guitarra, donde vamos a hablar acerca de la evolución de la guitarra a través de los tiempos mediante una línea de tiempo donde se va a hablar acerca de todo el transcurso de la guitarra para convertirse como es en día un instrumento musical. Comenzamos con el siglo XXIII a.C., comenzamos con el laúd mesopotámico. Este era un instrumento de cuerpo bombeado, mango corto, con la cabeza de mástil torcida hacia un lado y contaba con 5 cuerdas de metal que punteaba completo. Ya muchos años después, para el siglo XIII, encontramos la guitarra morisca, que fue el segundo de los instrumentos de cuerda de procedencia árabe. Era un modelo hispano-musulmán del antiguo tambor, contaba con solo 3 cuerdas que se rasgaban para acompañar canciones y su origen musulmán le condenó a una rápida desaparición para el siglo XV. En el siglo XIV encontramos la guitarra latina. Mantuvo su presencia artística en los reinos cristianos hasta el final de la Edad Media. Su apariencia era cercana a la guitarra morisca. Con el paso del tiempo la guitarra fue redondeando su caja, refinando su construcción hasta adquirir en el siglo XV el aspecto de guitarra moderna con fondo plano. Para el siglo XV encontramos la vihuela. Como podemos apreciar, la vihuela es un instrumento cordófono de forma de 8 parecida a la guitarra actual, utilizada en todos los estratos sociales, aunque era más preferiblemente utilizada en las clases más bajas. Su fondo podía ser plano, abombeado o acanalado, cuenta con 6 o 7 órdenes de pares de cuerdas, aunque hay fuentes que mencionan hasta 8, que posiblemente se afinan al unísono, aunque no hay evidencia inclusiva al respecto. Las cuerdas eran de tripa. Ya para el siglo XVI encontramos la vihuela en la corte. La popularidad de la vihuela entre los reyes nobles y los primeros burgueses adinerados era tan grande que en el periodo renacentista el uso y el aprendizaje era considerado como un signo de distinguida educación y los intérpretes más conocidos eran recibidos en cortes y palacios. Ya para el siglo XVI encontramos la guitarra barroca. La guitarra de 5 órdenes se empezó a difundir de forma generalizada en España. Se aluye en principio al poeta y escritor Vicente Espinel, aunque se encontró en los escritos de Juan Bermudo, las declaraciones de instrumentos musicales, en la declaración de este instrumento con 5 órdenes, aunque no hay evidencia de tal de quién fue su precursor. Para el siglo XVII encontramos la guitarra española. Se convierte en el instrumento más usado de los diferentes círculos musicales en casi toda Europa y es a partir de ese momento que se comienza a fortalecer el uso de la guitarra. En esta época el instrumento se había convertido en una clara representación de la cultura española. Ya para el siglo XVIII encontramos la guitarra clásica. Se añade la sexta cuerda a la guitarra, hecho que se le atribuye a Jacob Otto. Por otro lado, se adopta la afinación moderna y también cambia el proceso de tocar la guitarra, tanto en el pulsado de las cuerdas como en la colocación de las manos. Se llevaron a cabo cambios en las estructuras de las guitarras para adoptar el modelo clásico, recordado por tener el trasero elevado. Ya para el siglo XIX encontramos esa gran aceptación de la guitarra. La música de cámara acepta la guitarra y se convierte en un instrumento de concierto. Aumenta las obras escritas para este instrumento y comienzan a destacar nombres de célebres de guitarristas españoles como Dionisio Agudo o Fernando Sor. Para el siglo XIX encontramos la guitarra flamenca. La guitarra flamenca comienza en el siglo XIX, momento en el que se introdujo el cante, el cual hasta el momento había desechado cualquier tipo de acompañamiento musical. Pero el crecimiento definitivo de la guitarra flamenca fue en el siglo XX, que se fusiona con el cante flamenco de una forma innovadora. Desde ese momento su uso ha ido creciendo, innovando el canto del flamenco hasta llegar el que conocemos actualmente. Para el siglo XX encontramos la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica comienza a mediados del siglo XX en Estados Unidos, cuando en 1920 el estadounidense Loudie Lord creó el primer micrófono adaptado a la guitarra, y en el año 1935 el fabricante de la guitarra americano llamado Rickenbacker fabrica la primera guitarra eléctrica. Para el siglo XX también encontramos la guitarra acústica. Christian Friedrich Martin construyó los primeros prototipos y fue quien inventó la primera guitarra que más que se asemejaba a las guitarras acústicas de la década del 1930 que todavía compramos hoy en la actualidad. Esto fue y espero les haya gustado. Muchas gracias.